Hola, buenos días. Nuevamente tengo el gusto de saludarlas y darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos regala para reunirnos, para seguir estudiando de su palabra en la segunda epístola del apóstol Pedro a los hermanos en Asia Menor. Vamos a hacer un pequeño recuerdo como introducción de lo que vimos hace 8 días, que fue el saludo, los destinatarios y el propósito con el cual Pedro escribió esta carta. También como introducción vamos a leer segunda a los Corintios 9:8. Nos dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Vemos en este versículo lo maravilloso que es el Señor, cómo Él es poderoso, cómo Él hace que las cosas abunden. Pero ¿qué cosas abundan? ¿Cierto? Todas las cosas, es maravilloso. Es todo lo suficiente para toda buena obra. Entonces, con esto en mente, también vamos a leer Colosenses 2:8. Nos dice: mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y quiero que veamos que dice que toda la plenitud de la deidad está en Cristo. Él es Dios. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses. Y también en la de los Corintios que leímos anteriormente. En ese pasaje que leímos, vimos que poderoso es Dios. Y en este vemos que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, porque Él es Dios. Entonces, esto es algo que debemos tener muy presente en nuestras vidas para, como dice el apóstol Pablo, no nos dejemos engañar de nadie. Con huecas sutilezas, porque es que hay cosas que son muy sutiles, ¿cierto? Con filosofías, con cosas que de pronto nosotros a veces sentimos que nos falta algo, que como que necesitamos de algo más para poder vivir una vida plena, una vida de satisfacción, ¿cierto? Y buscamos en otras cosas, pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo que Dios, que Cristo es suficiente. Y eso, de este tema, es que vamos a hablar hoy por medio de la carta que el apóstol Pedro escribe, especialmente en los versículos 3 al 4. Y como título de esa enseñanza, tenemos una vida plena. Vamos a orar y dejar este tiempo en manos de Dios. Amado Padre, Señor, te damos infinitas gracias por permitirnos, Señor, tener tu palabra, Señor, poder disponer de ella para conocerte, para poder encontrar allí todo lo que necesitamos, que es tu palabra, Señor. Necesitamos de ti, Señor, te necesitamos a ti. Y clamo, Señor, en este momento para que por medio de tu Espíritu, Señor, nos permita, Señor, tener corazones y mentes dispuestas a escuchar tu voz para poder atesorar tu palabra en nuestras vidas y obedecerla, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a preguntar a estos versículos que vamos a estudiar: ¿qué necesito? ¿Cómo lo obtengo? ¿Qué es lo que obtengo? ¿Y para qué lo obtengo? Entonces vamos a recordar que cuando vamos a la palabra de Dios, vamos con el deseo de conocerle más y de saber qué quiere decirnos para nuestras vidas. Entonces, para ello vamos a hacer estas preguntas. Porque yo quiero tener una vida plena, una vida que agrade a Dios. Entonces yo necesito saber qué es lo que necesito para esa vida, cómo lo obtengo, qué es lo que obtengo y para qué lo obtengo. Y se lo vamos a preguntar al verso 3. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué necesito? Nos dice el verso 3.
como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, ¿qué necesito? Es mi pregunta. Y vamos a fijarnos en la primera parte, que es donde vamos a hallar la respuesta. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Entonces, ¿qué necesito? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Necesito todas las cosas, ¿cierto? ¿Que pertenecen a qué? A la vida. ¿A cuál vida? A esa vida que ahora hemos recibido, a esa nueva vida, a una vida que ha sido regenerada. Recordemos cuando Nicodemo habló con nuestro Señor Jesucristo, Él le respondió a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. De ese nuevo nacimiento es que viene esta nueva vida, de la cual pues necesitamos todas las cosas. Y de la piedad, todas las cosas que pertenecen tanto a esta nueva vida como a la piedad. ¿Qué es la piedad? ¿Qué es lo que necesito? Pues todo aquello que me lleve a tener una vida santa, una vida piadosa. Es decir, todo aquello que me lleve a amar más a Dios y a todo lo que Él ama. Eso es lo que necesito. Necesito todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Cómo lo obtengo? ¿Cómo obtengo todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? La palabra continúa diciéndonos, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces vemos que nos han sido dadas por su divino poder. Lo tengo por el poder de Dios. O sea, no quiere decir que sea un poder que yo tenga y que sale de mí ese poder para alcanzar todas esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. No, vienen de Dios. Por medio de Él viene ese divino poder. Y también mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, viene por su divino poder mediante ese conocimiento de Cristo, que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí hay dos palabras bien interesantes. Gloria y excelencia. Estas nos hablan de Cristo porque gloria hace referencia a su divinidad y excelencia a su persona. Eres 100% Dios, 100% hombre. Bueno, más que a su persona como tal, a su humanidad, ¿cierto? 100% Dios, 100% hombre. En Efesios 3:20, que se los voy a leer de la Nueva Versión Internacional, que nos dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros, hablándonos de Cristo. Entonces nos dice que es algo más allá de lo que nos podamos imaginar. Pablo nos vuelve a decir, él habla en el versículo de Efesios y ahora en el de Colosenses, nos dice en el capítulo 2, verso 9, que toda la plenitud de la deidad habita en forma corporal en Cristo. Es decir, Cristo es Dios. Cuando necesitamos algo, nosotros preguntamos ¿dónde lo tengo? ¿Qué tengo que hacer? Pero aquí el apóstol nos responde a esta pregunta de ¿cómo lo tengo? ¿Yo qué tengo que hacer? Nos dice, ustedes nada. Para obtenerlo no tienen que hacer nada porque Dios lo da por su divino poder, mediante el conocimiento de Cristo. Él nos dice que ya nos han sido dadas. Es decir, yo cuando el Señor me hace el llamado, Él me permite ver a Cristo en su gloria y excelencia, es decir, en su divinidad y en su humanidad, reconocerle como el Dios hombre, como el Dios encarnado, como aquel que vino a dar su vida por mi pecado, ese cordero inmolado, sin pecado, que se entregó por nosotros, una vez para siempre. Él es. Entonces, cuando yo veo a Cristo en su plenitud, en su gloria y en su excelencia, ya me ha sido dado todas las cosas
que pertenecen a la vida y a la piedad. Ya nos han sido dadas, hace referencia, es un pasivo perfecto, entonces es un resultado continuo en nuestro presente. Todas estas cosas todos los días nos son dadas, no se agotan, no tienen un fin, no es que duran un mes, no tienen fecha de caducidad, nos han sido dadas en Cristo, al verle a Él en su gloria y excelencia. Entonces, ¿cómo lo obtengo? Mediante el conocimiento de aquel que me llamó por su gloria y excelencia. Y viene del poder divino, del poder de Dios. ¿Qué es lo que obtengo? Vemos en los versículos 3 y 4 que hay una frase que se repite en cada uno de ellos y es: nos han sido dadas y nos ha dado. Aquí nos está diciendo qué es lo que obtenemos. Y recordemos que esto que estamos obteniendo es algo que obtuvimos en el pasado, pero que está constantemente actuando en nosotros, está presente, nos son dadas hoy también, son continuas. ¿Y qué es eso? Son todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, de lo cual hablamos, es decir, aquí ya hay parte de la respuesta a nuestra pregunta, pero también vamos a ver algo nuevo, que es preciosas y grandísimas promesas. Recordemos que todo esto nos es dado mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, cuando dice el verso 4 que por medio de las cuales se refiere a ese conocimiento de esa gloria y excelencia que nos habla de la divinidad y de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. También vale recordar que este conocimiento no hace referencia únicamente a datos, quién es Jesús, dónde nació, quiénes son sus padres, a este tipo de datos, ¿no? ¿Qué milagros hizo, cuándo inició su ministerio, que son importantes y nos ayuda a conocerle, pero no debemos quedarnos solo ahí. Este conocimiento implica intimidad, conocer la persona de Cristo, conocer su esencia, tener esa relación personal con Él. A este conocimiento se refiere, a verle como Dios y hombre, verle como nuestro Salvador, verle como el que pudo satisfacer la justicia divina, la demanda del Padre. A eso es que se refiere. Entonces, por medio de esto, nos es dado estas preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuáles promesas? Bueno, todas las promesas que encontramos en la palabra de Dios, ¿cierto? Tienen su cumplimiento en Cristo. Pero especialmente aquí el apóstol Pedro nos habla de las del Antiguo Testamento, porque recordemos que en ese tiempo el Nuevo Testamento aún no había sido escrito en su plenitud, totalmente no se había terminado. Entonces hace alusión a aquellas que fueron dadas en el Antiguo Testamento. Desde el Génesis se nos promete un Salvador, un Redentor, un Rey cuyo reino sería eterno, ¿cierto? Entonces también se le promete a Abraham que en él serán benditas todas las naciones, tanto judíos como gentiles. Recordemos que en este momento que se le hace la promesa a Abraham, él no era judío, ¿cierto? Y nosotros, se puede decir hoy en día, somos cumplimiento de esta promesa porque somos gentiles pertenecientes al pueblo de Dios por medio de ese conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, somos del pueblo de Dios porque estamos en Cristo, porque hemos oído y creído la palabra de Dios, hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso, estas grandes, preciosas, invaluables promesas, cuando dice preciosas, es algo realmente valioso, y grandísimas es algo inmenso, ¿cierto? O sea, son unas promesas maravillosas. Vemos que Jesús comparó la salvación con una fiesta de bodas. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. He aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos. Y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Eso lo encontramos en Mateo 22:2, ¿cierto? Y vemos que en una boda eran muy generosos con lo que allí se ofrecía.
Hoy en día también, si vamos a una boda, vamos a encontrar banquetes, ¿cierto? Y allí está todo dispuesto para que disfrutemos de ellos. Todo está ahí. Así dice el Señor, que es el reino de los cielos. Todo nos es dado, todo está para que lo disfrutemos. ¿Qué es lo que obtengo? Todo lo que necesito para la vida y la piedad. Todas sus promesas que son hermosas, que son grandísimas. Eso es lo que Pedro está diciendo que nos ha sido dado, que ya lo tenemos. Entonces, esto debe llenarnos de gozo y de gratitud por todo lo que hemos recibido. ¿Para qué lo obtengo? Entonces vemos en el verso 4 que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces vemos que es para que por ellas, por las promesas grandísimas que tenemos, que nos fueron dadas, lleguemos a ser participantes, lleguemos a ser. Lleguemos a ser no está concebido para presentar simplemente una posibilidad futura, sino una certeza actual. Nosotros, como creyentes, ya somos participantes de la naturaleza divina. Cuando hablamos acá de naturaleza divina, debemos tener cuidado de no caer en esas filosofías, en esas sutilezas huecas que andan por ahí, de que cada uno de nosotros es un Dios y tiene que desarrollar ese potencial divino que tiene. No es a eso a lo que se refiere acá. Nosotros mismos ya vimos que nosotros no tenemos ese poder. El poder viene de Dios. Él es el que nos da el poder. Él es el que nos da esa participación de esa naturaleza divina. Es por medio del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, por medio de conocerle, de conocer su gloria y su excelencia, ¿cierto? De conocer que Él es Dios hecho hombre, de conocer que Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor y nuestro Señor. Entonces, es en ese sentido que el apóstol Pedro aquí está diciendo que somos participantes de esa naturaleza divina. No en que nosotros seamos o tengamos ese potencial de dioses. No es a eso a lo que se refiere y lo debemos tener muy claro para no dejarnos engañar. Entonces, ya teniendo esto, ya teniendo esta claridad, entonces ahora sí nosotros podemos, como creyentes, darnos cuenta que ahora participamos de esta naturaleza divina. ¿Cómo así? Participamos de ese amor hacia las cosas santas. Ahora podemos, como dice acá, ya lo da por un hecho, es habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, ya vimos que somos participantes de la naturaleza divina, que lo acabamos de explicar, y ahora que estamos huyendo de la corrupción del mundo a causa de la concupiscencia. Esta concupiscencia son deseos de la carne, deseos humanos, pecaminosos. Recordemos que cuando conocemos la gloria y la excelencia de nuestro Señor Jesucristo, nuestros deseos cambian. Ahora nosotros deseamos agradarle a Él, llevar vidas piadosas, vidas santas, que estemos cada día renovando nuestro entendimiento para su gloria, para no pecar, para huir. Entonces, eso es lo que nos está diciendo acá. Nosotros ya tenemos el poder para vencer el pecado. Ya nosotros no podemos decirle a Dios que pequé porque no tenía la fuerza para resistirme, y es obvio, yo no tengo la fuerza en mí, pero Él me ha dado la fuerza. Entonces esa no es una excusa. Es que yo no pude perdonar porque es que, Señor, a mí me dolió tanto lo que me hicieron y es que tú eres Dios, pero yo no tengo esa capacidad. Le estaría diciendo que Él no fue suficiente, Él no le quedó grande darme de parte de su naturaleza para perdonar. Entonces, ¿se imaginan lo que uno está diciendo cuando uno se niega a obedecer a Dios? Está diciendo, tu salvación no fue completa, o sea, fue ineficaz, porque, listo, soy salva, no voy a condenación, pero entonces no voy a poder agradarte porque es que me falta esto, me falta aquello.
No, la palabra de Dios dice que todas las cosas que necesitamos para esta vida que ahora tenemos y para la piedad, para vivirla de una manera santa, nos fueron dadas, ya nos han sido dadas, y esto obra en nosotros cada día. Entonces debemos tener esto muy en cuenta, llenarnos con la palabra de Dios cada día para recordar que el enemigo lo que quiere es decirnos, no, pobrecita tú no puedes con esto, definitivamente es que Dios es Dios, pero tú eres un pobre ser humano que no puedes perdonar porque pues perdonar es divino y tú no eres Dios. Pero aquí nos dicen que en Cristo yo estoy participando de esa naturaleza. A esto es que se refiere. Ahora yo puedo perdonar, no porque de mí nazca ese amor hacia la otra persona que me hace perdonarle, no, sino porque ahora el amor de Dios y el poder de Dios está en mí para poder vivir conforme a sus demandas, conforme a lo que Él me pide. Si me pide perdonar es porque me ha dado la capacidad de hacerlo, porque me comparte de su naturaleza divina. A eso se refiere. Entonces no tenemos excusa, nuestros deseos ya no se mueven por una concupiscencia, por deseos carnales, sino ahora tenemos las armas para batallar y vencer y tomar de ese gran banquete que el Señor nos ha dado para vencer, para ir triunfantes. Entonces recordemos estas preguntas tan importantes que hemos hecho hoy. ¿Qué necesito? ¿Cierto? Y vimos que necesitamos todo lo que sea posible para vivir esta vida de una manera santa y piadosa, y lo hemos obtenido. ¿Cómo? Pues por el divino poder del Padre, por el divino poder del Hijo y del Espíritu, o sea, por el poder de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hemos obtenido? Todo para llevar una vida plena. Cristo es suficiente. En Él tenemos todo lo que necesitamos. En Él somos satisfechos. Él dice que tenga sed, venga y beba. Entonces, cuando nos sentamos que vamos por un desierto, que no podemos más, vayamos a aquel que puede saciar nuestra sed. Vayamos a Cristo. ¿Sí? No es poco de lo que estamos hablando. Estamos hablando de Cristo. Entonces, miren todo esto que nos ha dado. ¿Y para qué? Pues para poder participar con Él de esta naturaleza preciosa, esta naturaleza divina que nos lleva a vivir vidas que le agraden. Vidas que cada día van a buscarle más y más. Van a querer adorarle más, amarle más, buscarle más. Eso es todo lo que tenemos. Que no necesitamos más nada, no necesitamos buscar en otros lugares, en ningún lugar. Todo lo que necesitamos está en su palabra. Entonces, espero que todo esto que el Señor nos ha mostrado hoy lo atesoremos en nuestro corazón y lo podamos recordar cada día en nuestras vidas para fortalecernos y animarnos, sabiendo que todas las cosas nos han sido dadas en Cristo. Oremos. Padre amado, te damos inmensas gracias, Señor, por tu suficiencia, porque tú eres autosuficiente, porque no dependes de cosas externas para satisfacerte. Señor, gracias. Gracias porque tú, Padre, nos provees de todo lo que necesitamos. Nos provees de ti, nos provees de Cristo, de tu palabra, Señor. Gracias. Permítenos ser conscientes de esta gran verdad, de esta maravillosa verdad, y poder ir a tu palabra cada día, Señor, cada mañana en busca de ese pan de vida. Señor, gracias. Gracias por esta palabra que nos has dado en este día, Señor. Ponemos nuestras vidas delante de ti, rogándote, Padre, que nos ayudes, Señor, a ser diligentes, a ser esforzadas y valientes y poner siempre nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, en nuestro Señor Jesucristo. A ti sea toda la gloria y todo honor por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor siga derramando su gracia en cada una de nuestras vidas.